Hola, buen día. Hoy voy a platicar sobre los acontecimientos actuales, su repercusión en el futuro y observación de algunos datos, de unas realidades, un pronóstico y una hipótesis sobre el futuro. Entonces, me gustaría que se quedaran hasta el final para que escucharan el argumento y cómo se desarrolla y en qué están o no de acuerdo. O a ver qué dice. Bueno, pues entonces el 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia o impone aranceles diversos, unos muy altos y otros del 10%, a todos los países y territorios del planeta, con excepción de Canadá y México, porque yo creo que tiene un plan especial para esos dos países. Y a Rusia tampoco se lo impone porque Rusia tiene ya muchas restricciones, tiene ya muchos bloqueos y pues no hay intercambio, entonces ¿cómo va a poner aranceles? Entonces el mundo, pues se supone que el enemigo es China, y China reaccionó ya, replicando o respondiendo a aplicar aranceles. Y así van a estar jugando. También la Unión Europea va a aplicar aranceles y otros. Hay algunos, tiene una lista de 188 países y unos países que ni siquiera tienen intercambio comercial con Estados Unidos y están ahí señalados. Es un poco así como circo para darle una importancia global. Porque todos entendemos y sabemos que el poder de los Estados Unidos es un poder global. Y eso ya lo hemos discutido en otros videos. Entonces, él espera que con esos aranceles, que es una medida drástica para su propio país y para el resto del mundo, pero en el caso de su propio país, él lo compara como una operación quirúrgica necesaria y que hay un enfermo convaleciente, pero que después se va a recuperar y va a tener un gran resurgimiento, lo cual pues es poco probable. En el caso de Canadá, insiste Estados Unidos en que Canadá lo quiere como el Estado 51. En Canadá están próximas las elecciones, entonces es un juego político también, porque después de las elecciones yo creo que empieza a lanzar su ofensiva contra Canadá, o su propuesta de adhesión como Estado 51. Sigue él todavía con su idea de comprar o de anexarse Groenlandia. Es sí o sí, pero se va a anexar Groenlandia. Igual con el canal de Panamá. Esos dos asuntos los ve como pan comido, y que eso ya además es cuestión de realizarlo. El caso especial es el de México, que al día siguiente amanece la presidenta y el de Economía, Ebrard, como niños en Día de Reyes, gustosos por que Trump no les había aplicado como al resto del mundo los aranceles. Pero pues yo no soy tan ingenuo, yo no creo que eso sea algo para alegrarse o para estar feliz porque a uno les vaya mal
y a mí me va bien, y además ni bien me va a ir, porque desde cuando Trump ya se hizo amigo de México y le interesa el bienestar de los mexicanos. Yo no creo que ese señor cambie y esa mexicanofobia se le haya acabado y ahora esté con ganas de estar bien con la Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, a su vez, incluso lo dice Ebrard, ella es la responsable de esa reacción de Trump. Ay, qué ingenuidad, de veras. A veces siento como que le hablan a un pueblo dormido, o un pueblo que no tiene juicio propio, y que ellos pueden manipularlo cuando no es así. Vamos a esperar qué pasa. Ese señor no quiere a México y algo va a hacer. Pero el punto que me lleva a mí ahora no es tanto de México. Yo tendré oportunidad más adelante de hablar de eso, sino que aquí voy a hablar de un pronóstico mundial. Estamos en el 2025 y es el inicio de una recesión provocada o acelerada o catalizada por los aranceles que Trump aplica, pero que ya venía sonando desde hace mucho atrás. La deuda de Estados Unidos es impagable. $3.500 debe cada cabeza de los 350 millones de habitantes de los Estados Unidos, y aparte el gasto militar que tiene muy grande, el gasto del gobierno que lo trata de reducir pero no logra gran cosa. Ya retiró el USAID como parte de su control global, pero sigue teniendo sus bases militares, más de 1,000 en todo el mundo, y sigue con su forma de vida, esperando que el milagro aparezca y que Estados Unidos resurja de caída que viene. Las bolsas están cayendo día tras día. En lo que vaya de estos días, estamos al sábado, la pérdida de riquezas es muy grande. Pero eso es simplemente la punta del iceberg, porque lo que viene detrás es una cosa muy más pesada, más grande. Es el inicio de una gran recesión que va a durar años y que va a arrastrar a todo el mundo a un problema económico recesivo. El problema es que el mundo ha dejado o ha permitido que el motor de la economía sean los Estados Unidos, y los otros competidores siempre se han apagado. Recuerdo, por ejemplo, que Japón despegó y Estados Unidos lo apagó. Y Europa también trató de despegar, y Estados Unidos se encarga de aplacarlos. Ahora ya Europa está en plena decadencia. Y dentro de pocos años no va a quedar nada de lo que ahora es. Además de que está dividido. La Unión Europea no va a sobrevivir. Y se van a formar bloques. Y los Estados Unidos van a sufrir una caída económica, y los principales afectados a corto plazo es la clase media y la clase trabajadora. En lo que resta del año van a pagar más, va a haber inflación, van a pagar más con el poco salario que tienen, y va a haber una caída de la calidad de vida en los Estados Unidos.
por lo menos digo, en la clase media, a la clase trabajadora. Las clases altas siempre tienen escapatorias o tienen formas o tienen colchones o tienen formas de sobrevivir y de pasar. Entonces, yo pronostico que de 2025 al 2030 más o menos va a ser una recesión en la cual va a haber una baja de la economía en todos los aspectos y un retroceso también. Y eso va a obligar a que Estados Unidos se repliegue debido a esa nueva realidad. Ya no va a poder tener el control global que tiene todavía ahora, porque eso es costoso. Es muy costoso tener bases militares y control aquí, control allá. Y el que Estados Unidos se retire de los control global, lo que va a provocar es un caos mundial, porque siempre existe alguien que es el que voltean a ver qué dice cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, pero cuando ya no vas a voltear a ver a nadie, vas a hacer lo que tú quieras y van a resurgir ahí conflictos como siempre hay entre un pueblo contra otro pueblo. Y eso va a venir, aparte de la baja en la economía, se prevé un caos mundial. Algunos se preguntan y dicen, pero China va a resurgir de todo esto. Probablemente China se mantenga como una potencia económica porque tiene potencial como económico en la producción, en la fábrica del mundo ahora, y también tiene avances tecnológicos y mucha infraestructura que ya ha construido, y probablemente eso sea, pero China no tiene la intención de tener un control global. A él solamente le interesan, a ese país solamente le interesa el control de sus rutas comerciales o de sus países aliados, y se centra mucho en su población, que tiene ya problemas de población, de envejecimiento y de que no hay el crecimiento poblacional que se espera. Y también recordemos que China es un país comunista y que tiene un control férreo, un control total sobre la población, y eso es lo que le interesa al Partido Comunista Chino, y no le interesa andar propagando su cultura o su dominio sobre el resto del planeta. Entonces China se centra en su esfera de influencia. Ante un caos hay un oso que se va a apoderar de ese asunto, de este caos, y es Rusia. A Rusia le gusta aprovecharse de los caos e imponerse como una potencia, quiere imponerse como una potencia global. Ellos son imperialistas, tienen sueños imperialistas, y tienen también, son muy buenos para la desinformación, para tergiversar las verdades y moverlas a su conveniencia. Y también son muy buenos como ciberpiratas, para el ciberataque, para la delincuencia ciberespacial o cibernética, no sé cuál sea la palabra correcta. Entonces Rusia va a querer aprovechar el caos para imponerse como una potencia, pero en realidad Rusia no puede. Primero, porque no tiene una suficiente población. Es el país más grande del mundo, pero no tiene una población crítica. Se necesita un número de población crítica, y además son puros rusos, y es una cultura muy insípida que no busca o que no puede caer en el resto del mundo.
no tienen la ideología y no tienen tampoco la ambición, simplemente quieren ser imperialistas por el poder militar que tienen, ¿no? y ya con eso. Entonces, Rusia pareciera que Rusia será la potencia dominante global, pero será temporal, será por poco tiempo, porque entre el 2030 y el 2040 tiene que haber cambios en los Estados Unidos. Analizando un poquito quién es Estados Unidos, que en su historia, cómo ha caído y levantado en forma cíclica. Desde la gran recesión que fue en 1929, cayó pero logró levantarse y logró después tener un progreso muy, muy significativo. Después, con lo de Vietnam y los años 70 también tuvo otra caída, incluso también empezó la caída industrial, pero logró reinventarse y en los 80 aprovechó el crecimiento tecnológico para volver a resurgir como un crecimiento muy importante. Después de que hubo lo de las Torres Gemelas y el 11 de septiembre y todo eso, que también es muy discutible, pero también logró reinventarse y hacer ahí algunos arreglos para volver a quedar otra vez como el primer país, no el primer país, como la potencia global. Tiene una diversidad de población que, aunque ellos son racistas y clasistas y hay una gran desigualdad económica y social, de todos modos existe una identidad. El americano, que se llaman ellos americanos, el americano es muy fuerte, es uno de los orgullos identitarios más poderosos del planeta. Igual como el mexicano, pero ellos tienen más fuerza, son muy poderosos en cuanto a su identidad. Y no solamente los anglosajones, sino también los que se van a Estados Unidos y que ya tienen desde la green card hasta la ciudadanía, ya se sienten americanos, y esa identidad, que aunque sean rechazados por otros grupos étnicos, ellos son americanos y se sienten los amos y señores del universo. Pero eso es bueno porque los mantiene. El orgullo salva y mantiene a cualquiera que se caiga, y ellos van a caer. Pero tienen que entender que no tienen que volver a escoger a un presidente como Trump, que no sirve para levantar un país, y que tienen que también ver ese sistema caduco político que tienen, corrupto y con tantos pasan de Guatemala y entran a Guatepeor con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano. Y tiene que haber eso, ¿y qué es lo que los va a hacer ver eso? La caída, el caer hasta lo más que puedan caer, y de ahí se levantan, porque sí tienen. Estados Unidos puede reinventarse, y entre 2030 y 2040 yo creo que es un tiempo, a lo mejor antes, para reinventarse, porque tiene todo el potencial. Tiene la población crítica necesaria para un dominio. Tiene la diversidad étnica, aun con sus diferencias y todo, que puede resurgir. Hay quien habla de que va a haber una guerra civil. No creo que haya una guerra civil. La identidad del tejano y del californiano pueden decir que uno es mejor que el otro y que ellos pueden ser autosuficientes, pero no, en realidad son americanos, y americanos unos y otros, y todos son iguales.
Y además tiene un sistema de innovación único, con gran capacidad. Aún en tiempos de crisis se va a mantener ese sistema de innovación. Va Estados Unidos a recuperar el control global. Ese es mi pronóstico, y basado en las características que tiene los Estados Unidos. Porque no existe en el mundo otro país similar a los Estados Unidos. No hay. Hay países con una gran identidad como México, pero México está muy atrasado en muchas cosas. Haré otro video sobre eso. Hay países muy poblados como la India, pero están centrados en sus problemas internos grandes, y otros como China, que también son grandes, pero tienen su propia cosmovisión muy distinta a la que tienen los Estados Unidos. Entonces yo no veo, Europa ya no importa. Yo no veo otro país con las características que para ser una potencia global. Y el mundo no puede vivir en un caos. Van a haber regiones que se van a reagrupar, como China va a agrupar a sus vecinos, como el mundo árabe se va a reagrupar, como en África van a intentar hacer una coalición. En América no creo que se logre, en Latinoamérica. Hay mucho, el latino es muy reacio a la unidad, y hay siempre la desconfianza y la envidia del uno contra el otro. Pero por ejemplo México puede tener un control sobre Centroamérica, y Brasil puede tener un control sobre Sudamérica. Probablemente, no se sabe, o puede haber conflictos, porque se ven ya muchos conflictos en Sudamérica después de estos presidentes que tienen. Entonces no hay un buen augurio para el resto del mundo, pero espero que los Estados Unidos toquen el suelo, toquen piso, y tienen la capacidad. No pueden morir como imperio, no van a morir como imperio, y van a levantarse y van a ser una potencia diferente, ya no basada en la dominación, sino basada en un convencimiento o en una atracción como nación, que lo pueden hacer, pero eso lo veremos en el futuro. Por lo pronto seguiré analizando la realidad, pero este es mi pronóstico y mis hipótesis. Bueno, pues espero sus comentarios, o por lo menos que me escuchen. Muchas gracias. Adiós.